Ok, buenos días, ingeniero, para probar nuevamente. ¿Me escucha bien? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, por acá lo escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, las personas que allí se están conectando, los compañeros que están acá presentes. Ingeniero Jorge, ante todo, pues, súper agradecidos por acá por compartir este espacio con nosotros. De verdad que sabemos que desde su empresa en general, pues, siempre están muy dispuestos. Allí le estaba comentando por acá a los compañeros en la clase que hace aproximadamente como un año estuvimos por allá realizando una clase experiencial, conociendo la planta, sosteniendo una conversación con usted. Y aquí estaba aprovechando este espacio para pedirle que por favor, si podemos programar otra visita para conocer la nueva planta. Yo creo que hacerlo en el mes de octubre sería súper bueno. Entonces yo dije, le voy a preguntar en público para comprometerlo más. Por supuesto, con muchísimo gusto. Buscamos cuál es el mejor momento y por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Por acá nosotros estamos presencial en un curso de gerencia estratégica y están estudiantes de la maestría en administración y del MBA de la Universidad EIA. Yo acabo de iniciar la grabación porque la intención también es, pues luego montar la grabación al canal institucional e incluso utilizar este conversatorio e identificar lecciones y poderlas compartir también en nuestras clases. ¿Listo? Perfecto, no hay ningún inconveniente. Bueno, ingeniero, entonces ya yo le doy la palabra primero que todo para que pues se presente, lo conozcan un poco más acá los compañeros. Incluso yo siempre les sugiero que lo comiencen a seguir en LinkedIn y por allí compartir material, estar al tanto de pues las innovaciones, las transformaciones que va sufriendo Enca de Colombia como tal. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo soy Jorge Andrés López de Mesa, vicepresidente de ventas de ENCA de Colombia. Llevo en el cargo desde el 2010, entonces con una experiencia pues ya de muchos años en este mismo cargo, con muchos vaivenes del mercado, por lo menos con mucha experiencia. Ojalá que sea sobre todo esta experiencia vivencial en lo que es la estrategia de ventas y y en este caso particular, la estrategia de exportación que sea interesante para ustedes. Y quiero, aunque me gusta siempre advertir, y mucho más en estos casos, inclusive en algún momento lo hablaba con el profesor Moisés, y es que yo, pues, si bien en mis primeros años tuve experiencia como profesor, era profesor de ingeniería, ¿cierto? Nunca fui profesor en administración, ni mucho menos en ventas, y aún menos, pues, en temas de comercio internacional o exportaciones. Sin embargo, creo que tenemos experiencias interesantes de casos de éxito y también de varios errores que cometimos, que hemos cometido alrededor de todo este tema de las exportaciones. Y quisiera que más que una clase pues magistral, de pronto, es contarles qué es lo que nosotros hemos aprendido desde la experiencia misma, más que decirles pues lo que pueda revelar con mucha mejor, además de una mejor manera, más académicamente, pues un libro o un profesor que conoce mucho más. Entonces, Moisés, si están de acuerdo, de una vez compartimos y arrancamos con la presentación que tengo preparada. Claro, claro, ingeniero. Y súper contentos de verdad con esa forma de estructurar la conversación, porque siempre yo les pido a los invitados con mucho respeto que más que escuchar una clase magistral o una conferencia, pues dialogar también. Entonces se va a dar cuenta que en el desarrollo de la presentación, quizás alguno de los compañeros acá presentes, sea de la maestría en finanzas o del MBA, o incluso uno de los invitados que está conectado, puede levantar la manito y yo allí entonces le pediré que hagamos la pregunta en el momento para hacerlo muy ameno, no hacer la clásica estructura de sesión de preguntas al final, sino que sea muy conversado entre nosotros. ¿Le parece? Me parece perfecto. En el momento que lo consideren, me interrumpen y espero poder responderles. Sí, voy a arrancar con una presentación de ENCA. Esto de pronto nos da un poco de contexto hacia dónde vamos. Y en este tema de exportaciones, particularmente me parece que es importante conocer el ambiente de la compañía porque eh, llevamos muchísimos años exportando y eso se va a ver en la historia que les vamos a contar.
Esta historia estuve pensando mucho si la arrancábamos del resultado, que es lo que hoy tenemos, o si arrancamos desde el resultado y luego cómo lo logramos. Vamos a hacerlo en ese orden entonces. O sea, vamos a hacer una presentación de ENCA donde ya se alcanzan a ver resultados de los temas de exportación y después les contamos qué es lo que hemos hecho en los últimos años y qué es lo que hemos aprendido. Muy bien, ENCA es una compañía eh, enfocada en la economía circular, la innovación y la alta ingeniería, es decir, tratamos de hacer productos de alto valor agregado que requieran certificaciones, que requieran procesos de homologación importantes, que requieran el conocimiento del uso que va a tener el cliente. Y particularmente en los últimos años, especialmente desde el 2007, con unos primeros pasos de una primera planta para hacer fibras a partir de botellas y posteriormente las plantas para hacer resina, para hacer botella a botella, empezamos a entrar fuertemente en el tema de economía circular. De hecho, en esta fotografía que se ve de la compañía, esto que ven aquí en la parte inferior izquierda, esto que se ve es el patio de botellas, ¿cierto? O sea, esto ya son botellas de PET en pacas, listas para ser procesadas en nuestra planta. Muy bien, continuando entonces, ¿cuáles fueron las cifras del 2022? Exportamos el 44% de nuestras ventas, generamos más de 1.000 empleos directos, reciclamos más de 1.450 millones de botellas al año. Más del 60% de nuestros productos son elaborados con materias primas recicladas y beneficiamos a más de 100.000 personas del sector reciclador del país. Negocios textiles industriales, con esto inició la compañía. Me parece importante contar un poco la historia de ENCA. ENCA nació en 1964 de la mano de la industria textil colombiana, básicamente. Entonces, en ese momento, Colombia tenía, sobre todo Antioquia, pues tenía dos grandes grupos y Colombia en general era muy concentrada en Medellín, la industria textil. Teníamos dos grandes grupos, un grupo era el grupo de Coltejer y el otro grupo era el grupo de Fabricato, que ambos, solo como curiosidad, ambos eran de apellido Echavarría y entonces eran los Echavarría del norte y los Echavarría del sur, ¿cierto? Y este grupo de Coltejer también estaba pues metido, estaba en este momento surgiendo en el mundo el tema de las fibras sintéticas, el poliéster, el nylon, ya empezaba a producirse en el mundo, ya empezaba a impactar la industria textil. Entonces Coltejer montó su planta que se llamaba Polímeros Colombianos y Fabricato montó una planta aliándose con un socio estratégico que era en ese momento el grupo AkzoNobel. Hoy en día el grupo AkzoNobel no está en el negocio de fibras sintéticas, pero sí de pronto lo reconocen algunos de ustedes porque es el actual dueño de Pintuco y todo el grupo Orbis, pues en general. Entonces Fabricato se unió con el Fabricato y otras empresas textileras de la región, Fabricato, Tejicondo y otras más que ya en su mayoría han desaparecido, se unieron para crear lo que era ENCA de Colombia. En ese momento el 51% era el grupo holandés, AkzoNobel, germano-holandés. Era holandés al principio, pero después hubo una fusión ahí con una compañía alemana, entonces quedó grupo germano-holandés AkzoNobel y se creó lo que era ENCA de Colombia. El negocio de ENCA nació con dos temas, el negocio textil y el negocio de hacer lona para llantas, que ya me meto aquí en la presentación. La lona para llantas es, mejor dicho, en un carro, en automóvil, como el que todos conocemos, pues las llantas son radiales. ¿Qué quiere decir? Radiales y de acero. Quiere decir que debajo del caucho vamos a encontrar hilos de acero perfectamente tejidos. En el caso de las llantas, en estos grandes formatos, como ese camión que vemos, como esa volqueta gigante que vemos a la izquierda, no encontramos acero, sino que encontramos lona, sino que encontramos nylon. Ese es el producto que nosotros hacemos, nylon de refuerzo de llantas. ¿Por qué nylon y no acero? Utilizamos nylon porque el nylon está mejor preparado para resistir los huecos, las piedras y ese tipo de irregularidades que normalmente estos carros encuentran. En cambio, el acero, ante una piedra o ante un impacto muy grande, puede llegar a romperse. Entonces, tenemos un producto de altísimo valor agregado.
Hoy somos el más grande productor de lona para llantas en América. Eso nos obliga a atender las principales marcas de llantas en la región. Tenemos clientes donde hay plantas para este tipo de llantas, que son en Estados Unidos, en México, en Perú, en Brasil, en Argentina. En Colombia había en el pasado, en Goodyear, Colombia, pero por una serie de reorganizaciones que hizo Goodyear de concentración de la producción en otros sitios, ya no se producen en Colombia. Entonces, este producto de lona para llantas lo exportamos el 100%. Nada de lo que hacemos se queda en el país. El segundo producto es filamentos de nylon y poliéster, con lo que se hacen prendas. Ahí nuestros clientes principales son en Colombia, pero es importante que el producto que ellos hacen básicamente con nuestros hilos y en una gran mayoría sale para el mercado de exportación. Ahí los clientes que nosotros tenemos pues son las marcas conocidas, en especial Cristal y Leonis aquí en Medellín, pero también atendemos de pronto marcas más desconocidas porque, pues, compañías más desconocidas porque básicamente fabrican productos para las grandes marcas como son Adidas o Under Armour. Entonces el hilo se hace en Enca, la tela se hace en un cliente que tenemos en Bogotá que se llama Protela y la tela se confecciona en una planta en Cali que se llama Supertex y ese producto parte se queda en Colombia y parte se va para los mercados del exterior. Se va como prendas, por ejemplo, productos que se hagan con nuestro hilo. Está las camisetas de la selección Colombia, la camiseta de varios equipos en Estados Unidos y en Perú, en el resto de Sudamérica, Perú, Argentina, se hacen con los hilos fabricados por nosotros, tejidos en Bogotá y confeccionados en Cali. Y desarrollamos materias primas para piezas eléctricas y recubrimiento de embutidos a partir de la resina de nylon. Estos productos en su gran mayoría son fabricados a partir de materias primas derivadas del petróleo, que es el origen pues, de las fibras sintéticas. Y tenemos el negocio de negocios verdes, que son los productos fabricados a partir de botellas de PET reciclado. Enca en este negocio lo que vende son gránulos de PET, o sea, háganse de cuenta como unas perlitas pequeñas. Eh, Esa es la materia prima que nosotros vendemos. Entonces, ¿qué hacemos con ese gránulo que fabricamos a partir de botellas de PET recicladas? La vendemos a las compañías que fabrican las botellas para las principales marcas del país. Cuando digo las principales marcas, es que nuestros clientes son Coca-Cola, Postobón, Bavaria, son nuestros clientes para la resina. Y pues, son nuestros clientes finales y realmente le vendemos el producto pues, a quienes hacen los envases, que son compañías muy, muy reconocidas pues, ya en el mercado de plásticos, que es Envases Universales, Amcor y Iberplast, que es la compañía pues, para esos que hacen esos productos para estas embotelladoras y que son quienes les venden a ellas el producto final. También fabricamos fibras y filamentos de poliéster reciclado. Esas fibras y filamentos de poliéster reciclado son para la industria, para varias industrias, son la industria textil confección como mencionaba anteriormente. Otro es para el mercado de fibra corta. El mercado de fibra corta es un mercado muy especial. Antes estábamos en el mercado de fibra corta para mezclar con algodón y hacer prendas, ya no. Ya estamos en el mercado de fibras para hacer productos más especializados, por ejemplo, geotextiles, que son esos textiles cuando uno levanta la tierra para hacer una vía, tiene que poner un geotextil y sobre ese geotextil ya empieza a poner todos los agregados. En caso de que caiga lluvia, pues no se vayan todos los productos agregados. Entonces nosotros fabricamos ese tipo de fibras que se las vendemos aquí a clientes, por ejemplo, en Colombia como Mexiquem, que anteriormente era Papco, y hace ese tipo de geotextiles. También tenemos mucho uso en ropa de hogar, es decir, para hacer, por ejemplo, el relleno de almohadas, el relleno de edredones, el relleno de colchones, todo eso se puede hacer con fibras. Otro uso son las esponjillas de lavar platos. Cuando uno coge una esponjilla, la parte amarilla es una esponja, obviamente, pero la parte verde, que de pronto la reconocen, esa fibra verde, de hecho es hecha a partir de botellas verdes, como son las de Sprite o 7-Up.
se hace a partir de botellas recicladas y eso es un no tejido que es una fibra. Y también cerramos completamente el ciclo de las botellas transformando las tapas y etiquetas. Es decir, nosotros cuando nos metimos en el negocio de reciclar botellas de PET, nos dimos cuenta que pues obviamente el primer desperdicio que teníamos eran las tapas y etiquetas. Entonces montamos una planta para procesar las tapas y etiquetas. Las tapas son principalmente polietileno, entonces vendemos resinas recicladas de polietileno. Las etiquetas son resinas de polipropileno en su gran mayoría. Entonces vendemos, como les dije, resinas de polipropileno para este uso. Aquí me parece que es importante dar simplemente un mensaje súper clave, y es que desde que se concibió el proyecto de la botella resina, de nuestra resina Ecopet, que es usada para la fabricación de envases en contacto con alimentos, y me permito repetir esto porque esa parte de contacto con alimentos ya empieza a generar una serie de puntos supremamente claves, particularmente para los mercados de exportación, es que necesitábamos comprar una tecnología que nos garantizara que estábamos aprobados por FDA, y obviamente, pues, me imagino que la conocen, que es la que aprueba las drogas y alimentos en Estados Unidos, y EFSA, que es el equivalente en Europa, y obviamente, pues, el INVIMA en Colombia, ¿cierto? Eso era fundamental, porque eso ya de entrada nos permitía entrar a estos mercados. Y el segundo punto que me parece fundamental es que era resina que tenía que ser aprobada y que pudiera llegar a ser aprobada por cualquier planta de Coca-Cola en el mundo, por cualquier planta de Pepsi-Cola en el mundo, de Pepsi en el mundo, e incluso por marcas que no tenemos aquí en Colombia, como Nestlé. Nosotros en Colombia no tenemos, de Nestlé tenemos otros productos, pero no bebidas. Entonces, que pudiéramos utilizar este producto en cualquier marca en el mundo. Eso era fundamental y me parece importante que desde el principio estos proyectos se concibieron pensando en que en algún momento los productos pudieran ser exportados. ¿Qué es lo que hacemos en el tema alrededor del reciclaje? Con la nueva planta, que ya con la invitación que vamos a coordinar con Moisés, conocerán en el mes de octubre, iniciamos la operación. Con esta nueva planta ya duplicamos los beneficios para el planeta. Estamos hoy en día con capacidad de reciclar más de 6 millones de botellas de PET cada día. 6 millones de botellas de PET cada día. Ahorro en energía del 92%, cercano al consumo de 600.000 hogares. Este número resulta de lo siguiente: si yo tengo que sacar el PET derivado del petróleo, pues tengo que sacar el petróleo, procesarlo, llevarlo a la refinería, sacar las materias primas, transportarlas, procesarlas, para que la botella quede disponible para el llenado. Si comparo todo ese proceso con reciclar las botellas, procesarlas y dejar lista la misma botella, pero con resina reciclada, el ahorro es de 600.000 hogares. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la planta de ENCA esté operando, todos los hogares de una ciudad como Cali no estarían consumiendo energía. Ese es más o menos el ahorro que se genera en este proceso. Reducimos el 72% de las emisiones de CO2, equivalente a retirar de las vías más de 21.000 vehículos, lo que el mismo análisis que, como les acabo de contar. Es decir, mientras la planta de ENCA esté ahora trabajando, es equivalente a retirar de las vías más de 21.000 vehículos. E ingresos superiores a más de 130.000 millones para el sector reciclador, que esa es la parte social y es fundamental dentro de todo este esquema que nosotros tenemos montados alrededor del reciclaje. Nuestra filial Ecorred, ¿cómo es nuestra apuesta por la economía circular? Nuestra filial Ecorred es la mayor red de captación de botellas de PET en el país, con presencia en más de 900 municipios. Colombia tiene 1.200. Entonces tenemos una participación en más del 75% de los municipios del país. Somos reconocidos como los líderes en el reciclaje de botellas de PET postconsumo en Colombia, y nuestra planta de PET es una de las más grandes del mundo. ¿Cuál es la historia? Enca tuvo una historia, pues podrán imaginarse, una compañía holandesa multinacional. Digamos que teníamos una importante soberbia, nos sentíamos muy ricos, ganábamos mucho dinero porque cuando llegamos con los proveedores de fibras sintéticas, eso no se conocía prácticamente en el mundo. Entonces, fuimos a una compañía supremamente rica y eso nos pasó factura, en el tiempo. Confiados en que el mercado no iba a cambiar,
y confiados en que era muy difícil que llegara competencia, pues la historia nos cambió y casi nos quebramos. ¿Cómo es esto? Asia, imagínense que Asia, pues ahí se ve a la izquierda la gráfica, donde se ve China en azul clarito y el resto de Asia el que sigue en tamaño. Como pueden ver, eso antes de 1990 era supremamente pequeño. Y miren lo que es hoy. Hoy Asia, de hecho, las cifras hoy son todavía más impresionantes. Asia produce más del 95% de las fibras de poliéster. De ese 95%, China tiene más del 90%. O sea, fíjense el tamaño de la participación de Asia en todo este negocio. Y esa llegada agresiva de Asia, sobre todo a partir del 2000. ¿Y por qué en el 2000? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Asia, los tigres, mejor dicho, China había declarado el sector textil como un sector estratégico y arrancaron el sector textil a llenarlo de atrás de atrás para adelante, perdón, de adelante hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron, adelante quiere decir que empezaron a fabricar las prendas, luego pasaron a hacer las telas. Entonces China necesitaba grandes cantidades de fibras de poliéster y entonces los países que están alrededor de China, como son Taiwán, el mismo Japón, Indonesia, Tailandia, todos estos países asiáticos empezaron a fabricar, Corea también es muy importante en esta historia, empezaron a fabricar grandes cantidades de fibras y vendérselas a China porque China necesitaba telas y necesitaba fibras para poder desarrollar todo su mercado de textil confección, sobre todo el tema de la confección de las prendas. Pero nadie se había enterado. En esa época el Internet era todavía muy leve y las noticias no se movían con tanta velocidad y mucho menos de un gobierno chino. Era que China estaba montando plantas para producir no solamente las prendas, sino también las telas y también los hilos. Entonces, esta historia que les estoy contando, les aseguro que es la misma historia que les cuentan en cualquier otro sector con grande impacto en manufactura. Por ejemplo, el sector electrodoméstico pasó una historia muy similar. Entonces, China empezó a producir, a devolverse en la cadena de producción de confecciones y todas estas capacidades que había en el resto de Asia para atender a China se quedaron sin poder vender y tuvieron que bajar los precios fuertemente para poder poner esa capacidad en el resto del mundo. Entonces, en el año 2000, las mayores economías impusieron medidas antidumping porque estos precios con lo que estaban vendiendo lo que llamaban en ese momento los tigres asiáticos eran imposibles de competir. Colombia tarda en implementar estas medidas, la industria nacional se ve gravemente afectada. Por esa época entraron a ley 550 varias compañías, Fabricato, Coltejer y otra serie de compañías aquí en el sector colombiano de textiles. Los volúmenes de importación desde Asia se triplican y los precios caen un 30%. ENCA pierde competitividad y también se tiene que acoger a la ley 550. Es decir, casi nos quebramos. ¿Qué nos tocó hacer? Una estrategia de innovación, mirar cómo hacíamos productos de alto valor agregado que pudieran competir contra los productos chinos, porque si nos quedábamos con los productos commodities, China iba a ser mucho más barato. China y Asia en general iba a ser mucho más barato. Los productos de ENCA son de alta tecnología, entonces teníamos que invertir, hacer grandes inversiones en maquinaria y equipo para poder atender, buscar nuevos mercados, y eso en este punto va a trabajar mucho en el tema de exportaciones, que fue fundamental. Trabajar en la solidez financiera. ENCA, en ese momento que entró a la ley 550, la deuda era igual a las ventas, deuda igual a las ventas, no a las utilidades, sino a las ventas. Es decir, teníamos un problema financiero de marca mayor. Ingresar en los temas de economía circular, buscar un cambio cultural. Éramos una compañía acostumbrados a ganar mucha plata y ser muy amplios en todo lo que nosotros gastábamos. Eso nos tocó cambiar. Y obviamente hacer una fuerte estrategia de reducción de costos y gastos para poder competir ante esta nueva realidad que nos estábamos enfrentando. ¿Cuál es el principal cambio que hemos hecho en la organización? Es las inversiones y meternos en el negocio de economía circular, particularmente en el tema de negocios verdes, donde nos parece importante rescatar esta historia rápida. Nosotros habíamos hecho las primeras inversiones alrededor del reciclaje a finales de los 90, a principios de los 90, perdón, buscando aprovechar nuestros propios desperdicios.
Sin embargo, alrededor, a mediados ya del 2000, o sea, digo 2005, 2006, empezaron a salir tecnologías en el mundo para procesar ya botellas con una muy buena tecnología. Entonces, en el 2007 se tomó la decisión de montar la primera planta, tomamos la decisión de tomar la primera planta de producción de fibras y montar y empezar a crear la red de reciclaje. Vimos que la red de reciclaje era estratégica y realmente es la parte más complicada del negocio de reciclaje, es conseguir las botellas post-consumo de PET. Entonces, en el 2013 constituimos Ecored, que es la red de captación que tiene ENCA. Montamos la primera planta botella a botella, con la que hacemos esta resina que les digo, Ecopet, que le vendemos a las embotelladoras. En el 2018 montamos la planta de poliolefina en la que aprovechamos las tapas y etiquetas. También en este año lanzamos al mercado los filamentos hechos, los hilos hechos a partir de las botellas de PET recicladas, que es de lo que está hecho la camiseta de la Selección Colombia que les mencionaba anteriormente. Modernizamos la planta de fibras para poder atender este mercado de fibras especiales, particularmente el mercado de geotextiles eh, y de telas no tejidas especializadas. Y ya en el 2023 iniciamos la operación de la nueva planta de botella a botella de Copet, también para continuar creciendo de la mano de las embotelladoras. Estas inversiones en los últimos años han sido superiores a los 160 millones de dólares. ¿Cuál es el resumen en economía circular? El año pasado, como ven ese porcentaje, el porcentaje que vemos abajo, me parece lo más importante para rescatar aquí es que era el 20, por eso era cero pues en el 2007 y estamos ya en el 60% en el 2022 y esperamos que con la entrada en operación de la planta ya quede a full capacidad en ventas y todo, esperamos que eso llegue próximamente al 71%. Es decir, un cambio completo en el portafolio de productos como ven ahí, en los últimos 10 años pasamos del 25 al 70 en productos reciclados, a partir de materias primas recicladas. En innovación, eran súper fuertes los negocios, obviamente todos derivados del petróleo, todos los que vemos en la gráfica de la izquierda. Por ejemplo, éramos unos grandes productores de PET virgen, PET, pero a partir de derivados del petróleo, 40.000 toneladas. También producíamos fibras a partir de poliéster virgen, 29.000 toneladas. Teníamos un producto químico que resultaba en nuestras plantas químicas, que era metanol, 26.000 toneladas. Y fíjense el cambio tan importante que hicimos hacia negocios verdes. Ecofibras con 9.600 toneladas, todas a partir de botellas, Ecopet 16.000 toneladas, poliolefinas casi 2.000 toneladas. Y los negocios tradicionales que todavía persiste, que son filamentos de nylon 3.600, cuando era 15.000, ¿cierto? Una quinta parte de lo que hacíamos en el pasado. Nylon filamentos, en este sí crecimos, un producto de altísimo valor agregado, de 1.500 a 4.000 toneladas. Este es muy utilizado, el nylon es muy utilizado principalmente en vestidos de baños, ropa interior femenina, y ahí los clientes son claves, son por ejemplo, como mencionaba ahorita, Leonice Cristal. También crecimos fuertemente en negocio de hilos industriales, muy jalonado por el negocio de exportación, como vamos a ver más adelante. Y a partir de virgen, fíjense, BPET prácticamente ya de hecho este año ya no estamos produciendo PET virgen, pasamos de 40.000 a 1.000. Y resinas de nylon sí son puras especialidades, por ejemplo, con lo que se recubren las salchichas, esa telita transparente con la que se recubren las salchichas son hechas con resinas de nylon fabricada por nosotros en ENCA. Y en exportación, el mercado de exportación, digamos que cambió fuertemente. Colombia vendíamos el 74% en el 2002, hoy estamos vendiendo el 56, el 74% en Colombia, 56% en Colombia. Fíjense el cambio tan importante con las exportaciones. Y me parece que lo más rescatable es, obviamente, el crecimiento de Brasil. Y ahorita van a ver por qué es tan importante Brasil para nosotros. Y, obviamente, y también se rescata Norteamérica, donde el líder realmente es Estados Unidos, aunque también estamos con ventas importantes a México y Canadá. Pero me parece muy importante para lo que sigue ese tema tan importante de Brasil y Norteamérica. De hecho, ese porcentaje del 56% en Colombia hace 3 años, antes, en el 2019, pues prepandemia, ese porcentaje de Colombia estaba por debajo del 50%, eso era 46%. Ha ido subiendo en la medida que el negocio de botellas de PET recicladas,
que se vende en su gran mayoría en Colombia, a Coca-Cola y a Postobón principalmente, en la medida que ha ido creciendo, pues ha tomado Colombia más valor, pero pensando realmente en el resto de negocios tradicionales de la compañía, la participación de las exportaciones eran fundamentales. Brasil era en ese momento más del 25% de las ventas de la compañía y Norteamérica era el 20%. Entonces, como ven, el tema de las exportaciones para ENCA han sido fundamentales. Y vamos a ver entonces qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros vamos a en este tema. Finalmente, la compañía cambió completamente su estrategia y estamos pensando, y realmente esta es una frase que describe muy bien lo que queremos, que es que en cada gramo de nuestros productos cuenta una historia de contribución, sostenibilidad y responsabilidad. Muy bien. Hablemos un poco de la estrategia de exportación. Entonces, en la estrategia de exportación, yo creo que es muy importante qué es lo que buscamos. Obviamente, lo primero, crecimiento de las ventas y las utilidades. Súper básico, y ahora en este tema de las botellas del tema del PET, es acelerar la entrada de los nuevos proyectos que no están desarrollados localmente. Ahorita les explico un poco más este tema. Contacto con multinacionales para crecer con ellas en otros países y ampliar el portafolio de países, clientes y productos para disminuir riesgos como caída local de la demanda, fluctuaciones de la tasa de cambio y demora en los pagos. De este punto quiero resaltar particularmente lo siguiente. ¿Por qué acelerar la entrada de proyectos que no están desarrollados localmente? ¿Cómo les parece que vender resina reciclada para contacto con alimentos, Ecopet, en Colombia requiere la aprobación del INVIMA? La aprobación del INVIMA de ENCA es relativamente rápida, la obtuvimos en menos de un mes, pero la aprobación de las embotelladoras es bastante demorada, porque el INVIMA tiene que aprobar lo que llaman ellos cada SKU. ¿Qué quiere decir? Que tienen que coger cada sabor de bebida y aprobarla en todos sus tamaños de PET. Entonces, imagínense, pues uno coger Coca-Cola o colombiana, y entonces hay que aprobar la botella de 2,5, la botella de 2, de 1 litro, de 500, de 300. Cada sabor tiene que pasar una serie de pruebas del INVIMA que son bastante demoradas. Entonces, las aprobaciones del INVIMA se están demorando, y mucho más ahora que estamos sin director del INVIMA, se están demorando entre 7 y 8 meses. Entonces, quiere decir que nosotros arrancamos una planta en diciembre del año pasado y no la hemos podido vender en Colombia porque estamos esperando que nuestros clientes reciban la aprobación del INVIMA, que se está demorando entre 7 y 8 meses. La primera planta que nosotros montamos, el INVIMA se demoró en nuestros clientes del orden de 3 y 4 meses. Hoy estamos al doble del tiempo. ¿Eso qué hace? ¿Qué hacemos con una capacidad instalada, con una gran cantidad de botellas sumando dentro de los inventarios y dentro del capital de trabajo y sin poder venderla? Eso generaría un impacto financiero sobre los préstamos, sobre el arranque de la planta muy grande. Entonces, ¿cuál fue la estrategia desde que se montó el proyecto? Que esa primera producción que se fabricaba se tenía que poner en el exterior. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué en el exterior no se demoran 7, 8 meses como se demora el INVIMA? Porque si uno estudia muy bien cómo funciona, sobre todo Estados Unidos parte de la base de que usted está diciendo, de lo que usted está reportando y está asegurando, es cierto, ¿cierto? Y a partir de ahí se derivan todas las acciones. Es decir, ellos parten de la base que usted está diciendo que su resina está aprobada. Nosotros compramos obviamente la tecnología que es, y y tenemos todos los cuidados alrededor para mantener eso. Entonces, con solo la certificación de la planta era posible vender en Estados Unidos. Obviamente, como todo producto técnico, nuestros clientes en Estados Unidos tenían que hacer pruebas. Las pruebas no fueron inmediatas, pero son pruebas que se demoran 2 meses contra 8 meses que se puede demorar el INVIMA. Entonces, de entrada en este proyecto nuevo, era fundamental tener a Estados Unidos como uno de nuestros destinos para poder vender. Y de Estados Unidos, y no ya teniendo Estados Unidos y pudiendo exportar a Estados Unidos, eso parece un dominó, porque cuando uno en el resto de América Latina comenta que ya está vendiendo resina a Estados Unidos o productos a Estados Unidos, digamos que ya el resto de países y el resto de clientes
confían mucho más fácil en que el producto que estamos teniendo. Y eso nos permitió entrar efectivamente a Centroamérica y a México para vender nuestra resina reciclada. Ese tema me parece fundamental. Y el segundo punto, contacto histórico, él es el contacto con las multinacionales para crecer con ellas en otros países. En el tema de lona para llantas, resulta que Goodyear tenía planta en Colombia, prácticamente la capacidad, y teníamos otra, y otra compañía. En Colombia había dos compañías grandes productoras de llantas. Una es Goodyear y la otra era Icollantas, que después de los años la compró Pirelli, y Pirelli muy rápido la cerró, una planta de producción de llantas en Bogotá. Entonces conocíamos muy bien a Icollantas, a Goodyear, y a través de Goodyear, viendo que el producto de nosotros era de muy buena calidad, subiendo los niveles de negociaciones, de pasar de los compradores colombianos a buscar los compradores globales, logramos entrar a diversos mercados. Hoy en día le estamos vendiendo a Goodyear no solamente, ya no en Colombia, sino que le estamos vendiendo en Perú, estamos vendiendo en Brasil, producto de todas estas negociaciones que hicimos con ellos, aprovechando de la venta que teníamos con multinacionales. Esa parte me parece supremamente grande. Y el tema de ampliar el portafolio es supremamente clave. Y es un tema fundamental, mucho más en este momento que tenemos estas variaciones tan importantes en la tasa de cambio en Colombia. Es fundamental, obviamente con la caída de la demanda, es tener la oportunidad de tener mercados. Lo que pasa es que eso no son decisiones, el tema de exportación, y digamos que es una primera mensaje, no es una decisión que se puede pensar con resultados en el corto plazo, sino que son decisiones todas de largo plazo. Y yo creo que ese es el primer punto fundamental. Muy bien. Vamos aquí. Ingeniero, Sí, disculpe adelante. allí, aprovechando que ahorita mencionaba algo muy importante con respecto a la forma de entrar mediante el contacto con multinacionales. Y es porque, pues, en el caso de Enca de Colombia, pues tiene un reconocimiento no solamente local, sino global muy bien ganado. Pero si nos pudiese entregar algunas lecciones o sugerencias para medianas empresas, pequeñas empresas que quieran fortalecer su capacidad exportadora, que no tienen ningún reconocimiento en otros países, pero que quieren mirar el mercado internacional, ¿cuál considera usted que pueden ser unos puntos críticos, unos factores para generar ese contacto o esas primeras negociaciones? No, ya lo Quizás no con vemos. multi... ¿Cómo? Sí, ya lo vemos, Moisés. Tranquilo. Listo. Tranquilo, eso viene más adelante. Lo que yo quiero decir, sí, más adelante te doy la respuesta a ese punto. Yo lo que quería decir en este caso es que muchas veces nosotros atendemos multinacionales y no aprovechamos ese contacto que tenemos con ellas. A nosotros eso nos ha servido muchísimo. Más adelante vemos qué pasa en mercados donde ya no son multinacionales, sino que son compañías en los otros países donde podemos entrar. Pero ya te respondo eso, Moisés. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es el tema de exportación? A ver, lo primero es exportación permanente. Pues eso suena muy lógico. Siempre este señor aquí nos está diciendo una cosa que es obvia, pero si ustedes han leído las noticias, lo que pasa es que a mí no me gusta mencionar aquí otras compañías con nombre propio, pero si han leído las noticias de los últimos 6 meses en este año, lee uno, no, este año sí va a ser el año, este año la estrategia de la compañía es crecer en exportaciones, este año lo que buscamos es una participación mayor de los productos en el exterior. Eso no funciona así y eso es un error. Eh, Hay una compañía aquí muy famosa que dice que este año esperan que las exportaciones poder lograr que crezcan al 30%. Es decir, los procesos de exportación son demorados. Nosotros para poder vender esta resina para botella a botella en Estados Unidos, eh, arrancamos desde hace 2 años a contactar los clientes a los cuales les íbamos a vender este producto de la nueva planta. No pueden ser decisiones, no pueden ser decisiones cortas, porque si son decisiones cortas, termina uno vendiendo al spot, aprovechando que el resto del mercado necesita precios bajos y entonces termina uno aburrido, porque si puede que sí venda el volumen, pero en utilidades puede que o pierda o quede raspando y nadie va a querer seguir metiéndole recursos a las exportaciones. Entonces, lo que es importante es que tiene que ser una estrategia decidida, de largo aliento,
con inversión de recursos, pero a mí no me gusta mucho en este tema de exportaciones hablar de la palabra proyecto, porque proyecto suena como que alguien está dedicado exclusivamente a una actividad que tiene principio y fin, y realmente esto no puede ser de principio y fin, esto tiene que ser estructural. Es decir, si yo quiero crecer en exportaciones, tengo que tener un equipo de ventas para arrancar de atrás, de adelante hacia atrás. Tengo que tener un equipo de ventas dedicado al tema, con dedicación, no temporal, sino permanente. Tengo que tener entonces, obviamente, preparado un equipo de producción para eso. Tengo que tener reserva de las capacidades cuando monte los proyectos, siempre pensando en que una porción se va a exportar. Así los márgenes no sean iguales a los de Colombia, porque yo creo que eso es muy complicado. En muchos casos, no siempre, no en todos, pero en muchos casos los márgenes en Colombia son mejores, son más fáciles de vender, porque es más fácil tener un cliente de aquí nacional que del exterior. Pero debe ser es una estrategia estructural, no un proyecto. Es decir, si nos vamos a meter exportaciones, tengamos una persona o un grupo de personas dedicada a eso. Vamos a producción, tengo que tener una reserva en la producción. Vamos a la parte técnica, tengo que tener técnicos preparados para atender los clientes en el exterior. Tengo que entender cuáles son esos productos y tener que el departamento de innovación tenga dentro de su innovación productos diseñados para el mercado del exterior. ¿Cierto? Logística, tengo que tener logística especializada para el mercado del exterior. No debe ser manejado como una actividad que tiene principio y fin, sino como una actividad que debe ser estructural en la compañía. En Enca tenemos equipos y personas preparadas en todas las áreas para el mercado de exportación. En compras, alguien dirá, en compras, sí, pero es que en compras, si usted quiere aprovechar beneficios arancelarios como el Plan Vallejo o descuento de impuestos, tiene que comprar bien. Y eso se tiene que hacer bien desde el principio. Entonces, es importante que más que un proyecto, las exportaciones tienen que ser una parte de la estructura de la compañía para que haga parte del día a día. Si la exportación es una actividad adicional, un proyecto, un tema puntual, creo que pierde completamente el espíritu, porque son todo el tema de exportación, al igual que el mercado nacional, en mucho sentido, son temas de largo aliento, o sea, hay que invertir lo suficiente. Lo otro que es muy importante, y es el segundo punto, en el caso particular, esta es una experiencia puntual de ENCA, es nos enfocamos en países, clientes y productos de alto valor agregado, mediante nichos que nos permita competir contra Asia. Ya vimos pues el dominio asiático que tenemos en la mayoría de nuestros productos. Entonces, ¿dónde queremos ir? Pues ¿por qué nos vamos para Brasil, Norteamérica y Europa? Porque es que cuando yo estoy hablando de mercado de nichos, es porque estamos hablando de poquito volumen y alto precio, en su gran mayoría. Ojalá uno encontrara pues nichos de alto volumen y alto precio, pero la mayoría son bajos volúmenes y alto precio. ¿Qué países pueden tener nichos de mayor tamaño y mucho más que Colombia? Estos destinos. Brasil, pues, ustedes saben el tamaño de Brasil que puede ser 4 veces Colombia. Uno dirá, la economía es muy parecida, sí, el ingreso de las personas allá podrá ser muy parecida, sí, pero si aquí en Colombia yo tengo un mercado pequeño, pues en Brasil tendría que esperar que sea 4 veces, al menos 4 veces más grande, ¿cierto? Y si me voy para Estados Unidos, pues ese número se multiplica muchas más veces, al igual que en Europa. Entonces, es muy importante pensar en el caso particularmente de Enca ha sido un éxito, pensar que los nichos de mercado es donde mejor nos puede ir. Ahora, ¿eso qué requiere? Tener producto de alto valor agregado. ¿Qué parte es fundamental? Y empiezo a responder las preguntas de Moisés. Es muy importante y es fundamental la investigación de mercados. Yo creo que esa es la parte tal vez más complicada, porque cuando esa información no es pública, ¿qué quiere decir? Que hay que pagar por tenerla. Nosotros en ese sentido tenemos dos temas muy importantes. Lo primero es, y tal vez lo clave es, contratamos reportes internacionales, participamos en conferencias y conversamos permanentemente con clientes y proveedores del mercado. Pero hay que invertir dinero en reportes internacionales asociados a su negocio. Esa parte es fundamental. Nosotros hoy en día podemos estar manejando
entre 5 y 7 reportes, de los cuales nos llegan, incluso varios de ellos nos llegan diariamente con información de lo que pasa día a día en el mundo, en precios, en productos, en cambios en el mercado, para estar plenamente enterado. Y los proyectos de expansión, que esa parte es fundamental, incluyen la investigación de mercados posibles en el exterior. Es decir, siempre que hacemos un proyecto nuevo, siempre consideramos el mercado de exportación como parte fundamental de la venta. E incluso hemos hecho proyectos, por ejemplo, este es un caso bien interesante. Montamos una máquina solamente para un solo cliente en Estados Unidos. Nos logramos con ese cliente firmar un contrato de largo plazo para poder pagar lo que vale la máquina, que es exclusiva para él. Un producto que es un nicho. Ese cliente es especializado en hacer mangas de protección de tuberías de alta presión de maquinaria pesada. Es decir, cuando usted ve una retroexcavadora, para mover el brazo de esa retroexcavadora se necesita un líquido de alta presión y eso va por unos tubos. Si esos tubos se rompen o esas mangueras se rompen y hay una persona caminando por el lado, la puede matar o hasta el mismo conductor, porque la presión es tan alta que puede matar a cualquier persona. Entonces esas mangueras se cubren con una manga. Esa manga, hay un cliente especializado, un cliente alemán que tiene planta en Estados Unidos y en Alemania, especializado en hacer una tela, y esa tela requiere un hilo súper especial que nosotros contamos. Entonces, fíjense que conocer el mercado es fundamental dentro de todo este tema. ¿Qué es lo otro que es muy importante? La participación en ferias comerciales, pero no tanto visitarlas. Visitarlas, pues, le puede dar a uno una primera impresión del tipo de feria que es, pero lo más importante es ser expositor. Si uno realmente está pensando en un mercado, tiene, por lo menos, pues, acuérdense que como se dieron cuenta en que es B2B, ¿cierto? En B2B es fundamental participar en las ferias y eso quiere decir hay que ir a exponer. Es la mejor manera de conseguir clientes, es la mejor manera de conocer el mercado. Posiblemente tenga una inversión importante para la feria, pero a lo mejor puede ser incluso en algunos casos más precisa que algún reporte, porque ahí sí conoces exactamente la compañía que está interesada en los negocios que se quiere hacer. Esta parte me parece fundamental. Posicionar la marca. Si bien pues es difícil, es muy difícil, pues si en Colombia es difícil posicionar una marca, en el exterior pues todavía más. Sin embargo, si uno mantiene, que es lo que nosotros siempre hemos buscado en el exterior, una línea general de imagen, de manera de exponer las cosas, de siempre tener unas frases y un contenido que sea llamativo, pero sobre todo persistente en el tiempo, es posible que uno alcance a que la marca que la marca sea reconocida en el exterior. Nosotros sí tenemos una ventaja y es que el nombre de Enca, digamos que uno de sus orígenes, es una idea de los holandeses del pasado, era que fuera una frase, el nombre, una frase que fuera se pudiera pronunciar muy fácil en cualquier idioma, y es verdad, pues yo escucho a los europeos, a los de Estados Unidos o a los portugueses pronunciando Enca y a todos les suena igual. Entonces, esa fue una particularidad que tenemos nosotros, pero digamos que eso es importante, mantener una misma línea visual y mantener permanente una imagen de la compañía. Es importante visitar las ferias para también actualizarse de la industria en temas de tecnología, de tendencias, de nuevos productos, precios, la competencia es que está trabajando. Y una cosa que ha sido fundamental para participar en estas ferias la primera vez es la ayuda de ProColombia. Yo creo que yo no sé por qué muchas veces somos miedosos de acudir al gobierno. El gobierno realmente tiene realmente el gobierno en ProColombia tiene equipos supremamente buenos y creo que es un tema que se puede aprovechar. Visitas a clientes es fundamental. Si bien ahora y sobre todo post pandemia, pues las comunicaciones pues por Teams
o por cualquiera, por el mismo WhatsApp, pues son fáciles. No hay nada como visitar los clientes. Es la mejor manera de conocer la planta, de identificar oportunidades, de ser el puente. Los clientes le cuentan a uno con quién compiten y ahí te cuentan quién son clientes futuros para ti. Se sabe muy bien el tema. Esta parte es fundamental, tener un equipo de ventas preparado para eso, interdisciplinario, o sea, expertos en ventas, expertos en técnicos. El tema de idiomas. Nosotros en este momento, como vieron, Brasil es muy importante. Nosotros tenemos, obviamente, el inglés. Todo el equipo de nosotros tiene que saber inglés, pero adicional en este momento estamos, si no saben portugués, facilitamos el estudio del portugués porque hemos visto que es fundamental. Habilidades interculturales. Ahora más adelante tengo una serie de eventos para contarles. Orientación al logro, servicio al cliente, constante aprendizaje y obviamente disciplina, responsabilidad, integridad, sencillez entendida como que no nos la sabemos todas y que siempre tenemos que atender, y respeto. Logística. Contamos con un equipo de logística internacional propio que nos permite contratar directamente el transporte, que es súper importante, así como los trámites aduaneros. Hemos desarrollado sistemas de bodegas en el exterior que nos permite facturar en el momento que el producto sale de la bodega hacia el cliente. Es decir, el cliente, el tiempo que percibe es solamente el tiempo que se demora el camión de llegar de la bodega de Enca en el exterior hasta él, y no esperar a que el producto salga de nuestra planta en Colombia. Finanzas, siempre garantizamos los pagos con seguros de crédito. Eventualmente se utilizan cartas de crédito, pero en el caso particular de Enca, el tema de las cartas de crédito incluso no sirve, porque una carta de crédito, desafortunadamente, los trámites, si bien es una muy buena garantía del pago, tiene el problema de que es demorada y puede ser bastante costosa. Entonces, es muy importante el tema del seguro de crédito. Eso ha sido fundamental para poder trabajar en el exterior. Aquí ustedes saben que en Colombia aquí hay varias compañías que ofrecen pues seguros de crédito. A mí me parece que eso es fundamental para uno poder ser exitoso en el exterior. Y mucho más cuando uno está empezando, que no conoce mucho el cliente, uno sí tiene que garantizar que la venta da. Muy bien. Asuntos legales. Contamos con asesores expertos en comercio internacional, tanto para cumplir las normas colombianas como la de los países de destino, aranceles, reglas de origen, lo que llamamos temas pues para arancelarios, que son muy importantes, como el que les mencionaba ahorita, las aprobaciones de FDA, de EFSA, de FSA europea, y todo eso es muy importante. Pertenecemos a la ANDI y a Acoplásticos, por medio de los cuales hacemos lobby como sector para los cambios normativos. Para la negociación de acuerdos comerciales, es un tema que hay que invertirle tiempo y es un tema que desgasta bastante, pero es fundamental para poder entrar a ciertos mercados. Y gestión de registros de requisitos legales locales, como lo que les monté anteriormente. Y aquí la parte tal vez más interesante de toda es en qué nos hemos equivocado. La primera es viajar solos. Eso definitivamente es un error. Uno no debe viajar solo a buscar un mercado en el exterior, uno debe viajar acompañado. Por muchas razones, porque si es un mercado nuevo, les voy a contar esta anécdota. Una vez un vendedor, necesitábamos entrar al mercado de Europa, la compañía no estaba en una situación muy difícil en ese momento, y conseguimos pues unas visitas en España, pero no piensen que las visitas son del sector de nosotros, pues son en Madrid o en Barcelona. No, eso es un pueblo que se llama Callosa de Segura, que es un pueblo pequeñísimo al sur de España. Y en esa época, en ese momento, era supremamente caro el roaming de los celulares, entonces casi que viajábamos sin celular, sin podernos comunicar. Y mandamos a esta persona para este pueblo. Se perdió, y casi pues no encontramos, él casi no encuentra la manera pues de encontrar cuál era el cliente, de dónde quedaba, cómo movilizarse. Y son situaciones que uno puede vivir solo, que vivir solo son mucho más complicadas que si uno está acompañado de alguien, cuando uno puede llegar a entrar al desespero pues de no poder saber dónde está. Yo creo que ese punto me parece que es importante. Lo otro es
era no programar el descanso en los viajes, lo mismo. Uno pues por tratar de aprovechar el tiempo, no invertir de pronto un poquito más de tiempo para la persona. Cuando estos cambios de horario, sobre todo cuando viaja uno a Europa o Asia, definitivamente tiene que planear que hay que descansar, porque no hay nada peor que llegar uno a un país, que eso me pasó a mí, y es uno al mediodía en un almuerzo y empezar uno a cabecear y quedarse dormido. Eso no puede suceder. También nos pasó con Estados Unidos visitar a las personas que no toman las decisiones. Entonces, conseguir contactos que son inocuos. Creo que ese tema es fundamental y para eso es tan importante la investigación de mercados. Pero nos pasó con una compañía llantera en Estados Unidos que se llama CarStar, hoy uno de los clientes más importantes de nosotros. CarStar, hace por ahí 7 años visitamos a la que se supone que era la persona de compras y efectivamente era una persona de compras, pero no la persona, pero era de una de las plantas que tenían en Estados Unidos, y esa no tomaba la decisión. El que tomaba la decisión era otra persona que quedaba en otra ciudad y hasta que no llegamos a esa persona que estaba en esa ciudad, no logramos el contacto. De hecho, les quiero contar cómo fue que logramos eso. Sabíamos que CarStar consumía nuestro producto, sabíamos que CarStar era un cliente potencial importante, nos metimos a las redes sociales y averiguamos cómo se llamaba el nombre del CEO de CarStar. Y voy a poner el caso aquí como es en Enca, ¿no? El correo mío es jorge.lopesdemesa@enca.com.co, ¿cierto? Igual de este señor, los correos de CarStar, porque teníamos ya un contacto, nos vimos que era igual, nombre, punto, apellido y @carstar.com. Pues le mandamos un correo al presidente, no sabíamos si ese correo existía, pero pusimos el nombre, el apellido del presidente, le mandamos el correo al CEO de CarStar y nos respondió. Y nos dijo, no, sí, si estamos interesados, la persona encargada de las compras es esta. Y logramos ese contacto, pero perdimos más de 3 años pensando que el contacto que teníamos nos iba a ayudar a tomar esa decisión. Pretender que va a existir nuevas oportunidades para negociar y partir de un precio alto, alejando al comprador para siempre. Eso nos pasó con Pirelli. Nosotros con Pirelli, que tiene una planta muy grande en Brasil, y tenía también en Venezuela. Visitábamos cada año en Italia, en Milán, al comprador, un comprador francés, de hecho, en Italia, para comprar, que era el que manejaba las compras. Y todos los años le cotizamos 2 años pensando pues que, hombre, ofrezcamos un precio más alto, miremos, seguramente nos va a decir que estamos altos, pero seguramente vamos a poder disminuir precios, y nos sentamos a negociar y a la negociación le podemos bajar el precio. Pues hasta que no le dimos el precio, que nosotros finalmente estábamos esperando llegar, nunca hubo una segunda reunión para sentarnos a revisar el primer precio dado. Es decir, lo que les quiero decir es que hay culturas en las que uno no puede pretender que va a haber negociación, sino que un precio alto puede ser visto como un intento de engaño, ¿cierto? Entonces, es fundamental en este negocio de exportación tener muy claro cuáles son los precios objetivos, a dónde queremos llegar y fijarse si realmente va a haber una oportunidad nueva de negociación, porque si no la hay, uno en la única visita y única oportunidad que tenga, esa es la que tiene que aprovechar para de una vez cerrar el negocio. Tratar de saltarnos los procedimientos, en especial los técnicos. En lona para llantas, y en hilo técnico, se requieren hacer pruebas industriales. Y esas pruebas industriales hay que darles el tiempo que es. Y esos procedimientos técnicos no se pueden saltar. Una vez con precio intentamos hacer algo y nos terminamos bajando el precio y demorándose el tiempo lo mismo. O sea, lo que logramos fue perder, porque ofrecimos el precio barato sin lograr adelantar las pruebas que siempre serán necesarias y que siempre tendrán los tiempos. Muchos años pensamos que tener bases de portugués no era importante. Viajábamos a Brasil, uno habla con un brasileño, ellos más o menos entienden el español, uno más o menos entiende el portugués, sobre todo los brasileños que están rodeados por latinoamericanos que hablan español, entonces mucho es más fácil,
yo tengo la sensación de que para un brasileño es más fácil entender español que para un español, que para un hispanohablante entender portugués. Entonces uno se queda con esa sensación y no se preocupa por aprender portugués. Y realmente nos hemos dado cuenta que las relaciones personales, particularmente con los brasileros, que es una cultura incluso muy parecida a la colombiana, solamente se puede establecer una relación más cercana que la simplemente de vendedor-comprador. Se puede lograr una relación más cercana que al final redunda en los negocios si uno aprende portugués. Entonces, eso ha sido fundamental. Y miren que Brasil es el principal destino de las ventas de Enca, y donde vendemos productos de altísimo valor agregado. Y eso se logra con portugués. Y portugués para hablar, y portugués para chatear, eh, para algunos correos. La mayoría de los correos definitivos, por política de la compañía, los mandamos todos en inglés, porque realmente el inglés, pues, por lo menos nos garantiza en ciertos temas no tener alguna equivocación técnica. O si la persona sabe ya mucho portugués, pues no hay problema en que lo manden en portugués, porque lo que sí es un error, y eso sí no lo vayan a cometer, porque en eso sí nos equivocamos y varios clientes en algún momento se quejaron, y era que les mandábamos correos que escribíamos en español, le decíamos a Google, al traductor de Google, que lo tradujera al portugués, y mandábamos la traducción al portugués al cliente. Eso les molesta profundamente. A ellos no les gusta ese tipo de cosas. Entonces me parece que ese tema es fundamental. O sea, si usted no sabe portugués, es mejor, dependiendo del cliente, pero en la gran mayoría comunicarse por escrito en inglés. Y si no, aprender portugués, definitivamente. Y mucho más para un mercado tan interesante como el mercado de Brasil. No adaptar el producto porque era exitoso en otros mercados o por desconocimiento de los factores locales. Cuando nosotros entramos a Estados Unidos con el hilo técnico, llevábamos más de 20 años vendiendo hilo técnico a Perú para redes de pesca, ¿cierto? Pensamos que en Estados Unidos las redes de pesca se necesitaban el mismo hilo, no. Resulta que en Perú las redes de pesca son para pesca industrial y en Estados Unidos las redes de pesca son para pesca deportiva. El uso es completamente distinto. Las redes de Perú son redes que el color no importa. En Estados Unidos las redes tienen que ser de color blanco y nos demoramos un tiempo en entender que eso era importante. Entramos a Noruega para vender redes de pesca hilos para redes de pesca de salmón. Teníamos un producto súper exitoso en España que teníamos, y en Estados Unidos también estábamos vendiendo para ese tipo, unas bobinas grandes. Entonces, bobina grande, menor material de empaque, menor mano de obra, porque una persona pone la bobina grande, hay que cambiarla dentro de mucho tiempo, producto ideal. Resulta que en Noruega, ¿cómo les parece que el personal operativo en su mayoría son mujeres? Y esas bobinas tan grandes son más fáciles para cargar por los hombres que por las mujeres. Ustedes saben que por estudios, los estudios pues de capacidades, en promedio, obviamente en mujeres esto es más fuerte que los hombres, pero en promedio los hombres pueden cargar más que las mujeres. Y no tuvimos en cuenta ese tema. Entonces, el primer pedido nos lo aceptaron, el segundo nos dijeron, o nos bajan el tamaño de las bobinas o no les podemos volver a comprar. Son errores que hay veces uno tiene la segunda oportunidad, pero a veces uno se queda sin la segunda oportunidad. Entonces es muy importante, ojalá desde la primera vez. No conocer las leyes del país de destino. Eso aplica en muchos temas, y se los voy a contar con una anécdota eh, muy particular, y es, uno no puede correr el riesgo, sobre todo, por ejemplo, cuando uno está representando una compañía, tiene unas citas, uno no puede correr el riesgo de que uno se demore más de lo que debe. Era la primera vez que íbamos a Canadá, iban en una autopista, pues, como les digo, nunca, nosotros, las ventas no son, pues, no piensen, pues, que las ventas son en Toronto o en cualquiera de estas ciudades famosas canadienses, sino que son en pueblos que quedan, pues, a 2 o 3 horas. Íbamos por una autopista y por pasarnos a un camión,
violamos la doble línea en un sitio pues que no había absolutamente ningún carro, no se veía ningún carro a la redonda. Nos pasamos este camión, no pasó nada, pero obviamente pues ahí en la mitad del bosque salió un carro de policía y nos paró, ¿cierto? Yo creo que esa historia pues, lo que iba a contar esto es que, ¿qué pasó con la parada del policía? Pues al final logramos salir, pero perdimos la cita con el cliente por haber cometido un error pequeño de habernos pasado un camión en un país extraño donde posiblemente las normas son distintas. Es decir, uno siempre tiene que tener en cuenta que la imagen de la compañía la lleva uno y que uno no puede equivocarse en ese tipo de detalles por simple que sea. Y suponer que las costumbres son muy similares. Yo creo pues que esto, no creo que esto para las para las juventudes es mucho más fácil que para nosotros, pero de todas formas los latinos somos demasiado cercanos y uno en Brasil pues puede saludar de beso y abrazo a las compradoras sin ningún problema, pero definitivamente en Europa y Estados Unidos definitivamente no. Definitivamente no. Y eso hay veces, y eso hay veces no cae, y eso hay veces no cae bien. Eh, y en temas culturales, lo que les mencionaba ahora, uno tiene que mirar hasta qué punto a los clientes les parece que negociar es adecuado o no. Hay veces no se puede negociar. O sea, hay veces no hay la posibilidad como aquí que uno va a comprar pues un carro y entonces el carro vale 100 millones y entonces el que vende le pide a uno 120 y uno va a comprar con 80 y al final nos ponemos de acuerdo en 100. Eso en el mercado del exterior no sucede siempre. Entonces uno tiene que tener muy claro a qué cultura se está enfrentando. Y de ahí que sea fundamental el tema de la lectura. Yo, pues, pongo la lectura, pero sé que ahora hay, pues, hay videos en YouTube muy buenos y, bueno, pues, mil temas abiertos, pero definitivamente el tema cultural es fundamental para uno ingresar en este tema. Moisés, sé que me pasé un poco, pero si tenemos cualquier pregunta, me gustaría ya, porque aquí terminamos con esta frase y es: la exportación constante es el motor que impulsa el crecimiento global de las empresas y el puente hacia un mundo lleno de oportunidades limitadas. Pero vuelve y juega, la exportación constante, no, yo no quisiera volver a leer de compañías colombianas diciendo que este año sí va a ser el año de la exportación. No, es que este no es el año. Pues claro, ¿por qué quieren que sea este año? Pues es un año difícil. No, eso debió haber sido, ese tema de las exportaciones para poder vender este año tenían que haber empezado hace 5 años a que esto sea. Las exportaciones son un tema estructural en las organizaciones, no son un proyecto que tiene principio y fin. Llegaron para quedarse. Si es así, les garantizo que van a ser exitosos. Muy bien, ingeniero. De verdad, pues súper contentos con la información que nos acaba de compartir. Yo creo que nos ha quedado una hoja de ruta súper clara. De hecho, estoy seguro que pues acá los compañeros hemos ido tomando nota de aspectos claves que incluso hoy comenzamos a conversar desde muy temprano en la clase. Y me encanta el cierre porque pues veníamos escuchando el discurso, la experiencia de ENCA y yo decía, pero interesante conocer también qué se han equivocado, cuáles han sido sus dolores de cabeza. Así que esa lámina de cierre, en qué nos hemos equivocado, de verdad que nos deja lecciones muy, muy valiosas. Creo que nos ha dado tips que son súper prácticos. Ahorita conversábamos eso, pues cómo iniciar, mencionar la lección de ProColombia lo considero súper valioso. De hecho, nosotros en el seminario internacional del MBA tratamos de que al menos una de las visitas experienciales en el país que vamos a visitar sea con ProColombia. Y es por eso, o Yo, sea, por invitar a los participantes del MBA a que conozcan cómo comenzar con esa hoja de ruta. No sé si los compañeros, alguien tiene alguna pregunta. sobre ProColombia, Moisés, ya que lo mencionas, y qué pena, me adelanto una cosa. A ver, el gobierno, como ustedes se podrán imaginar, es de lobby. Y al ser de lobby, hay que hacer lobby. Así yo sea una empresa pequeña, ¿qué tengo que hacer? Ir a visitar a ProColombia hasta que me ayuden con la feria, ¿cierto? Invitarla a que vaya a tu compañía, mostrarle cuáles son los productos, convencerlo de que estás vendiendo algo clave, hasta que te ayuden para la feria.
y cuando te ayuden para la feria, porque es que cuando uno entiende que los funcionarios de ProColombia los miden por promoción de exportaciones que ellos logren, usted va a la feria, cierra negocios, vuelva a ProColombia y les cuenta, vea, en esta feria nos fue así, esto logramos, aquí está el informe, esto es lo que nosotros conseguimos con base en la ayuda de ustedes. Si hacen eso, se ganan el funcionario y les van a dar plata con seguridad para entrar a otra feria. Ahora, ProColombia, y me parece que eso está bien, pues porque no se trata de que ProColombia le ayude a uno siempre, ProColombia te ayuda con la primera feria en un primer destino. Es decir, vamos a poner pues como el caso que tenemos aquí. Entonces yo quiero participar en Colombia Tech, listo, dígale a Colombia Moda, a ProColombia que le ayude y le monta la feria de Colombia Tech la primera vez. Si quiere volver a ir a Colombia Tech, ya le toca a usted solo, ¿cierto? Pero eso se puede lograr, pero hay que hacer lobby, y lobby en el buen sentido, lobby en el sentido en que uno tiene que convencer al funcionario, tiene que contarle la historia, tiene que reunirse con él, pedirle cita a él, que lo conozca, que usted no sea no sea una lista de 50 empresas, y mucho más si son empresas más pequeñas que no tienen posiblemente la facilidad de darse a conocer en público, de que la identifique, ¿cierto? Que realmente los identifique el funcionario. ¿Cuál es la persona que usted le va a ayudar? ¿Cuál es la persona que le va a dar recursos? Esa persona hay que identificarla y hay que pedirle la ayuda, y apenas le dé la ayuda, usted le tiene que decir, vea lo que logré con lo que usted me ayudó, para que él lo pueda utilizar y sea un mérito para él dentro del sistema de medición que ProColombia tiene de sus funcionarios. Ahí Jorge, buenos hay días. alguien levantando la mano. Sí, hola. Sí, hola, Ana Carolina. Muchas gracias por el tiempo, pues, y por esta super charla que nos das. Yo tengo una pregunta. Nos mostraste como una línea de tiempo que estuvo interrumpida entre los años 2000 y 2009. En el 2000 nos mencionaste, pues, como el momento más difícil por el tema del mercado, la Sí. entrada, pues, de todo el tema asiático. Y a partir de 2009, la construcción de las plantas, como los nuevos enfoques. Ese, dos preguntas. Ese cambio en ese periodo de tiempo, porque obviamente se entiende que cambiar el chip de una empresa no va a ser de la noche, pues inmediatamente. Ese cambio se dio eh, como con una estrategia que se plantearon a largo plazo, o sea, a partir del 2001, en ese momento dijeron, tenemos que cambiar el chip y vamos a irnos hacia esto, o se fue dando como de manera, no sé cómo decir, si progresiva, si empezaron a ver, bueno, metámonos por aquí un No, poquito, súper por buena tu aquí. pregunta. Súper buena tu pregunta, Ana Carolina. Vean, nosotros entramos en Ley 550, nos acogí, pues anunciamos en el 2002 y el proceso fue aprobado. Eso tiene un periodo, pues eso yo ha cambiado con la ley nueva, con la 1116, o ya eso tiene, bueno, hay varias leyes ya para eso de intervención económica, pero la Ley 550 tú anunciabas una fecha, que era una fecha muy importante porque la foto contable de las deudas se tomaban en esa fecha, y a los 6 meses, y después de 6 meses, se aprobaba el plan de salida de la ley 550, ¿cierto? Que es cuando tú te comprometes en cuánto tiempo vas a pagar y todo eso, que eso fue en el 2003. Muy buena tu pregunta, porque ¿qué pasó entre el 2003 y el 2007? Y el 2000, mejor dicho, el 2005 y el 2006. ¿Qué pasó entre el 2003 y el 2006? La ley 550, si uno la maneja bien, al no tener que pagar la deuda, lo que uno tiene que hacer es invertir en procesos que sean exitosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en esos primeros años? Invertir en los proyectos exitosos, pero de los negocios tradicionales que veníamos haciendo. Es decir, la línea de tiempo que tú mencionas, y es verdad, está solo en los negocios a partir del reciclaje, donde hay una cosa, la primera planta que fue la de botella fibra, digamos que era la primera apuesta y no sabíamos si iban a ser las demás. Sería pues aquí demasiado, pues, mostrarme pues como que qué visión tan grande la que tuvimos pues desde el principio, ya tener un plan de montar 3 plantas. No, la visión inicial era montar una planta, a ver cómo nos iba con el tema del reciclaje, sobre todo con el tema sobre todo con el tema de la recolección. Ya entre esa primera planta del 2009 y la que entró en el 2014, ya sí entonces ya tú veías cómo empezaron a cambiar la estrategia, entonces la misión, la visión, ya todo eso se empezó a ver, porque ya con la primera planta ya veíamos que eso sí tenía futuro, pero la primera planta, entre comillas, era una apuesta y no sabíamos si nos iba a salir.
¿Y qué pasó entre el 2003 y el 2000, o entre el 2000 realmente entre el 2003 y el 2009? Invertimos en en los negocios tradicionales, en los negocios exitosos que nos permitieran llegar a nichos. El gran crecimiento, por ejemplo, de Enca en el negocio de Perú, de redes de pesca, fue grande entre el 2003 y el 2007 más o menos. El gran crecimiento en filamentos de nylon en el mercado, para pensar en este mercado de exportaciones, fue también en esa época. No sé si respondí tu Sí, sí, pregunta. pero me falta un pedacito también. Sí, Cuando una empresa entra en una ley como esta, que se compromete entonces a encontrar, a enfocarse en nichos que le van a resultar pues rentables económicamente, pero es una empresa que entra ya está mostrando su incapacidad de pago, ¿a qué capital puede acceder? O sea, ¿a quién le invierte? ¿De dónde saca la plata para decir voy a desarrollar una tecnología que me va a verá, permitir? sí. A ver, lo primero es que la empresa en estas leyes no para la operación. Cuando tú dejas de pagar los intereses, capital e intereses a los bancos, ¿cierto? Cuando tú dejas de pagar capital e intereses a los bancos, entonces empiezas a generar, ya entrada tienes un flujo de caja que puedes invertir en la operación. Ahora, ¿nosotros qué hacíamos? Teníamos la fortuna que teníamos clientes buenos y con el seguro de crédito descontamos mucha cartera durante un tiempo realmente. Y los temas de reducción de costos y gastos eran muy agresivos. Es decir, el personal directivo muy rápido, en menos de un año se redujo a la mitad. Personal directivo se redujo a la mitad. El personal operativo logramos, eso no es tan rápido como lo voy a contar porque se demoró más tiempo, pero logramos que dentro de la convención colectiva de trabajo, logramos que los operarios nuevos entraran con un esquema salarial mucho más bajo. Respetamos las condiciones de los operarios viejos, pero los nuevos entraban con menor salario y eso nos permitió ir renovando el personal operativo. Entonces, y lo otro es invertir en tecnología que nos permitiera entrar en productos de alto valor agregado donde no tuviéramos la amenaza china. Pero los recursos, ¿de dónde salían? De eso. Hay varios temas pues que uno tiene ya que conocer la ley en detalle, pero por ejemplo para el tema laboral, tú dices, ¿de dónde sacaste plata? ¿O quién te prestaba plata para indemnizar personas? Por ejemplo, para el personal administrativo. Ahí fue muy importante en su momento Colpatria. Resulta que la ley 550 tiene dentro, si uno se la lee, te dice que las personas, las deudas que se logren posterior a la ley 550 pasan a ser las primeras que se tienen que pagar en caso de una liquidación, ¿cierto? O sea, eso ¿qué hace? Que el banco lo que ve es que si se liquida, a mí me van a pagar de primero. Y lo segundo es que se estructuró un contrato con un abogado laboral, con Colpatria, en el cual se declaraba que una deuda laboral se paga de primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que se estructuró con Colpatria? Que Colpatria le pagaba al empleado la indemnización y la deuda que ENCA adquiría con Colpatria era una deuda de carácter laboral, que fuera de eso era la ley 500, posterior a la ley 550. Entonces, la prioridad en caso de que ENCA se quebrara y se fuera a liquidación, esa deuda laboral iba de primera. Entonces, con eso, por ejemplo, sacamos todo el dinero para poder indemnizar todo el personal que teníamos que sacar. En ese momento que te digo, redujimos el personal administrativo a la mitad. Pues hay para contarte algunos casos de cómo conseguimos recursos. Más adelante, está muy importante ese tema. Aquí me acuerdo de otro caso fundamental. En el 2007, con la gran crisis financiera del 2007, 2007 no, fue 2008, ¿cierto? La crisis financiera del 2008. Una de las cosas que sucedió es que nos estaban empezando a competir asiáticos en la fibra corta que se mezcla con el algodón para hacer prendas. Ustedes cuando ven una camisa, sobre todo estas camisas pues de telas más gruesas que dicen que son poliéster, algodón, dice esta camisa es 50% poliéster, 50% algodón,
es muy posible que sean una mezcla íntima. Es decir, si yo cogiera la tela y deshuciera el hilo, me di cuenta que uno de esos hilitos chiquiticos es de algodón y otro es de poliéster. Nosotros teníamos el 90% del mercado nacional y nos estaba compitiendo la India con productos cuyo precio puesto en la planta de nuestros clientes estaba por debajo de la materia prima con la cual nosotros hacíamos esas fibras. Entonces, tomamos la decisión de cerrar esa línea. La hicimos con tiempo, la hicimos muy organizado, teníamos seguro de crédito y les cuento que logramos cerrar esa línea y aprovechar todo ese capital de trabajo. Ustedes miran los estados financieros de Enca pasó de tener en caja en esa época, pues estoy hablando, como les digo, eso fue más o menos 2008, Enca pasó de tener en caja del orden de 10.000 millones de pesos a tener casi 90.000 millones de pesos. Prácticamente en cuestión de 4 meses, por la recuperación del capital de trabajo. Ese capital de trabajo tan importante que sacamos en ese momento fue el que después, como el proyecto de fibras arrancó en el 2009 y empezamos a ver que era exitoso, eso ya nos permitió cambiar la misión, la visión, la estrategia, y fuera de eso contábamos con ese capital de trabajo para empezar a invertir en las primeras plantas de reciclaje. Eso fue lo que hicimos en su momento, Ana Carolina. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Creo que pues, repito Pero si hay cualquier nuevamente, otra pregunta, no, por ahora no. Creo que de verdad, como decía hace un momento, la hoja de ruta no, nos ha quedado muy clara y pues lecciones súper prácticas. Espero que nos veamos en octubre efectivamente. Acá los compañeros veremos entonces quiénes nos pueden acompañar, pero estoy seguro que será una visita pues súper productiva, así como fue la que hicimos hace aproximadamente un año. Nuevamente, de verdad, le agradecemos mucho, ingeniero Jorge, y como le decía en ese momento, espero tenerlo por acá en un aula de clase, nos encantaría, como le dije yo perfecto. en el curso que usted quiera, pero sé que sería súper valioso compartir con los estudiantes acá presencial, un acercamiento, porque yo les decía hace un momento, pues el ingeniero Jorge no solamente tiene experiencia en la parte de ventas o en la parte comercial, sino en la parte productiva como tal, en todo el proceso técnico. De verdad, muchas gracias por el espacio. Y como sabe, pues acá en la universidad también siempre es súper dispuesto para generar estos espacios que permiten materializar esa relación que debe haber entre la academia y la empresa. Así que muchas gracias por este excelente conversatorio que nos ha brindado el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, un placer. Bueno, un feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.